En este año que tenemos la oportunidad de estudiar el libro de Doctrina y Convenios, uno de los propósitos de este análisis es que, en conjunto con ustedes, podemos encontrar algunos aspectos históricos, anécdotas y sobre todo ubicarnos en un contexto histórico en el que se vivía la Iglesia, por el cual surgieron dichas revelaciones, debido a que cuando nosotros leemos las secciones de Doctrina y Convenios, en ocasiones solo se nos da la revelación. No hay mucha historia, no hay quién era el personaje o dónde venía, no hay por qué estaba ahí y sobre todo no hay el contexto histórico, por lo cual lo que queremos es juntos lograr entender qué estaba pasando en la historia de la Iglesia, qué pasaba por la mente de los involucrados, cuáles eran las complicaciones por las que estaban pasando, por qué era necesaria dicha revelación. Y bueno, lo más fascinante es que vamos a encontrar cómo es que esa revelación mostró el amor de Dios por su Iglesia, cómo fue que los guió, los ayudó a superar las dificultades que estaban pasando, resolver sus dudas que tenían, y cómo eso nos puede ayudar hoy en día en el que afrontamos situaciones similares. Vamos a leer algunas citas que vienen dentro de los libros de nuestro legado: Revelaciones en Contexto, La Verdad Restaurada y Santos, el Estandarte de la Verdad. Así que, sin más preámbulo, espero que esto nos ayude a aprender y entender sobre la historia de la Iglesia. Para adentrarnos en el estudio de Doctrina y Convenios 1, es importante que entendamos que para esta fecha ya se habían dado revelaciones al profeta José Smith. Entonces, si nosotros pusiéramos en una línea del tiempo lo que actualmente tenemos como Doctrina y Convenios 1, cronológicamente en realidad podríamos decir que esta sección debería de ser la sección 66 o 67, ya que esta revelación se dio aproximadamente en el mes de noviembre del año 1831. Para ese entonces el profeta ya había recibido diferentes revelaciones del Señor. Esto es aproximadamente año y medio después de haberse constituido la Iglesia. Y bueno, algo importante que es en esta fecha de noviembre de 1831, surge una pequeña crisis de fe, con un personaje que nos va a ayudar a comprender una de las razones del origen de la sección 1 de Doctrina y Convenios, el cual es Esrabot. En el libro de Santos, tomo 1, página 144, leemos: El 1 de noviembre de 1831, José convocó un consejo de líderes de la Iglesia. Esrabot había publicado recientemente una carta en un periódico local en el que acusaba a José de hacer falsas profecías y ocultar sus revelaciones al público. Esta carta tuvo gran circulación y muchas personas comenzaron a desconfiar de los santos y de su mensaje. Como acabamos de leer, en este entonces José Smith, junto con los líderes, pues bueno, estaba este personaje de Esrabot, ¿no? El cual pues había lanzado esta crítica a la Iglesia en el periódico local. Digamos que hoy en día sería como si nosotros, creo que varios de nosotros lo hemos vivido, en el que a veces nos han criticado, se han burlado de nosotros, hemos sido señalados, y digamos que en nuestra época sería que esto se hizo viral. Hoy en día, pues este sería un gran problema para nosotros. En aquel entonces este era un pequeño pero gran problema para la Iglesia. Pero para entender el porqué de estas cartas, me gustaría que pudiéramos conocer quién era Esrabot. Bueno, Esrabot era un predicador que era metodista. Él tuvo curiosidad por José Smith y la restauración. Esta comenzó en el año de 1831, cuando leyó el Libro de Mormón junto con John Johnson. Se dice que los dos hombres se sentaron toda la noche leyendo el Libro de Mormón a tal grado que quedaron muy animados. Junto con John y Elsa Johnson, Esrabot fue a Kirtland para encontrarse con el profeta José Smith. De esta visita con el profeta,
el hermano Luke Johnson escribió: mi madre, Elsa Johnson, había estado sufriendo un ataque de reumatismo crónico en el hombro, por lo que no podía levantar su mano hasta la cabeza durante 2 años. Cuando el profeta José puso sus manos sobre ella, ella fue sanada inmediatamente. Al ver a José Smith sanar el brazo paralizado de su vecina Elsa Johnson, Ezra Booth abandonó la fe metodista y entró en las aguas del bautismo en mayo de 1831. Y para el 7 de junio de 1831, Ezra fue llamado a viajar a Missouri con Isaac Morley. En la sección 52, el versículo 23 leemos: y además, salgan mis siervos, Isaac Morley y Ezra Booth, para la misma tierra, predicando también la palabra por el camino. Como podemos observar, este hombre Ezra Booth fue testigo de este pequeño milagro, ¿no?, que el profeta hizo, sanando a la hermana Elsa Johnson. Debido a este acontecimiento, él inmediatamente se unió a la iglesia. Y como podemos ver también, fue llamado en el mes siguiente después de su bautismo a predicar el evangelio como un misionero. En el libro de Revelaciones en Contexto nos menciona lo siguiente: cuando llegó el momento de marcharse en junio de 1831 hacia esta misión a la cual se le había mandado, Ezra Booth había empezado a dudar. Las manifestaciones espirituales recibidas durante la conferencia no cumplieron sus expectativas y se sintió molesto porque José Smith y Sidney Rigdon se habían marchado a Missouri en un carromato, mientras que él e Isaac tenían que recorrer a pie todo el trayecto con el calor veraniego, predicando por el camino. Cuando Ezra Booth por fin llegó a Missouri, se sintió desanimado. Él y otras personas esperaban encontrar una tierra abundante con las cosas necesarias y las comodidades para la vida. En su lugar, miró a su alrededor y observó que las posibilidades parecían algo desalentadoras. Lo que se llegó a preguntar: ¿era este realmente el lugar? ¿Y se había llegado el momento de edificar Sion? El 20 de julio, deseoso de entender el tiempo y las intenciones de Dios, el profeta José acudió al Señor con la siguiente pregunta: ¿cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Oró? ¿Cuándo será edificada Sion en su gloria? ¿Y en dónde estará tu templo? Estas preguntas desembocaron en una revelación conocida actualmente como Doctrina y Convenios, sección 57. Como podemos observar, él llega a Missouri y tal vez él esperaba encontrar algo diferente. Sin embargo, la iglesia estaba iniciando y no había tanta prosperidad como él se esperaba. Aquí en esta parte me gusta mucho cómo, a pesar de eso, aunque posiblemente el profeta también pudo haberse sentido desanimado, ¿por qué no decirlo?, él acude al Señor con estas preguntas: ¿cuándo florecerá el desierto como la rosa? ¿Cuándo será edificada Sion en su gloria? ¿Y dónde estará tu templo? Esto nos dice que, a pesar de la desilusión y de la magnitud del proyecto de edificar la ciudad de Sion, José estaba resuelto a empezar, y junto con Sidney Rigdon y otras personas se pusieron a trabajar. Consagraron el terreno cercano a Independence como lugar de recogimiento. Pusieron el primer tronco de una casa en Sion y colocaron la piedra angular de un templo en el noroeste. Sin embargo, Ezra Booth no estaba nada impresionado con aquel escaso comienzo. Él comentó: era algo curioso, pero que no valía la pena ir hasta Missouri para verlo. El 8 de agosto se subieron a canoas en dirección a San Luis. El viaje estuvo lleno de contención para los élderes. El agotamiento, el calor
y el traicionero río de Missouri los tenían con los nervios crispados. En su tercer día de navegación, algunas de las canoas se quedaron atrapadas entre los troncos de los aserraderos, que comenzaban a hundir las canoas y poner en peligro la vida de quienes no sabían nadar. Sin embargo, después de llegar sanos y salvos a la orilla, siguieron con las quejas. Aunque era muy capaz de crear contención por él mismo, Ezra Bot la toleraba muy poco en los demás. Posteriormente, comentó con sarcasmo: ¿acaso estos son los líderes de la iglesia? ¿La única iglesia en la tierra que el Señor aprueba? Bueno, desde aquí podemos observar cómo el hermano Ezra Bot pues ya no estaba con la misma fe y ya no estaba recordando aquel milagro que había presenciado. Ya le era fácil encontrar esos detalles e inclusive preguntarse si los líderes de la iglesia realmente estaban guiados por Dios, ¿no? Como vemos en esta narrativa. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí: poco después de regresar a Ohio, Ezra Bot se separó de la iglesia de una manera pública. Como su experiencia no cumplió sus expectativas sobre el aspecto de Sion o sobre la forma en que el profeta José Smith debía comportarse, primero flaqueó y luego abandonó su fe. Durante su servicio misional, Ezra Bot no tuvo el éxito que esperaba. Él esperó convertir a personas a través de hacer milagros, como había sido su experiencia en su conversión por el profeta José Smith. Debido a su percibida falta de éxito, Bot empezó a alejarse de la iglesia. Hablando sobre Ezra Bot y su tiempo en la iglesia, el historiador Richard Bushman escribió: cada intento a sanar llegó a ser una prueba, y cuando su fe menguó, él notó solo las fallas, pasando por alto o no presenciando las curaciones exitosas relatadas por hombres con bastante fe como John Whitmer. El presidente Joseph Fielding Smith también explicó: mediante la realización de un milagro fue bautizado, y desde ese momento deseó hacer creer a los hombres que por medio de la realización de milagros es como ellos construirían su fe. Como podemos observar, pues el hermano Bot había fincado su fe en ese acontecimiento, y pues debido a que no estaban dando las cosas como él deseaba, pues finalmente él ya no estaba a gusto en la iglesia. Pero algo sucedió. El 6 de septiembre de 1831, Ezra Bot se le quitó el derecho de predicar como elder de la iglesia, a lo cual a él no le pareció y pidió que se retirara su nombre de la lista de los miembros de la iglesia. Entonces, él decide salirse de la iglesia y al mes siguiente, en el mes de octubre, después de ser miembro de la iglesia por 5 meses, decide abandonar su fe. Esto justamente fue lo que provocó que él realizara estas cartas. Ezra Bot se enojó con José Smith y en el mes siguiente empezó a publicar en el Ohio Star, esto es un periódico local, una serie de cartas en las que criticaba con dureza a José Smith y a la iglesia, explicándonos las razones por las que él consideraba que José Smith era indigno. Y bueno, aquí me gustaría hacer una pausa. Hermanos, en sus barrios, en sus estacas, en sus familias, ¿no les suena familiar un poco esta historia? Algunos de ustedes que han tenido la oportunidad de ser misioneros. Yo recuerdo en mi misión algunos hermanos que tristemente su fe la han fincado sobre cosas temporales o momentáneas. Y tristemente, como el hermano Bot, pues después de un tiempo, eso que en algún momento los animó, esos milagros que ellos vieron, pues se convirtieron en una piedra de tropiezo. Aquí podemos ver cómo, pues, este hermano
a pesar de que él había visto el poder de Dios, no fue suficiente. Y empezó a quejarse y empezó a hablar mal de los líderes de la iglesia. Bueno, siguiendo con la historia, nos dice que estas cartas que él publicó en este diario local, Ohio Star, tuvieron una gran circulación, que muchas personas comenzaron a desconfiar de los santos y del mensaje que ellos predicaban. Inclusive George Albert Smith escribió: la apostasía de Ezra Bot terminó con la recolección de un populacho que cubrió con brea y plumas al profeta José Smith. Como podemos observar, estas cartas, estas críticas que el hermano Ezra Bot hizo hacia la iglesia, hacia los miembros, hacia los líderes, pues provocaron contención, provocaron que los miembros de la iglesia pues tuvieran que pasar por estas penurias. En este es el contexto en el que José Smith convoca a una reunión, esta reunión que hablábamos al inicio, en la que él comenta al consejo la opción de publicar cada una de las revelaciones que hasta la fecha se habían recibido por parte del Señor para dirigir la iglesia. En el libro de Santos leemos lo siguiente: José propuso publicar las revelaciones en un libro. Confiaba en que ese libro ayudaría a los misioneros a compartir la palabra del Señor con mayor facilidad y a proporcionar a los vecinos curiosos información correcta sobre la iglesia. Entonces aquí vemos cómo el profeta José Smith, una de sus ideas, viene a su mente decir, bueno, la gente a través de estas cartas de Ezra Bot nos están viendo como bichos raros. Para ellos todas las cosas, los chismes o las cuestiones que él está inventando acerca de nosotros, de lo que son las revelaciones, pues qué mejor que publicarlas y que las mismas personas vean qué es lo que creemos, qué es lo que dicen las revelaciones, para que no se esté llegando a esta confusión. Sin embargo, una vez que José Smith convocó al consejo, estos analizaron el asunto durante horas. David Whitmer y algunos otros se oponían a la publicación de las revelaciones, preocupados de que al hacer más públicos los planes del Señor para Sion, los santos que estaban en el condado de Jackson pudieran experimentar problemas. Sin embargo, José Smith y Sidney Bricknell insistían en que el Señor quería que la iglesia publicara sus palabras. Aquí encontramos este detalle, ¿no? En este consejo con los líderes de la iglesia había quien se oponía y decía, oye, no creo que lo correcto sea publicar los planes de la iglesia. Recordemos que para este entonces ya se habían dado revelaciones, y la clave del por qué este temor de David Whitmer y algunos otros se encuentra en la revelación que tenemos en la sección 57 de Doctrina y Convenios. Esta se había dado en el mes de junio, y para este entonces, cuando el profeta José Smith convocó a este consejo, pues ya estábamos en el mes de noviembre. Y aquí es donde podemos entender un poco al hermano David Whitmer, cuál era su temor. Vamos a leer qué dice Doctrina y Convenios 57, 1 y 2. Escuchad, oh líderes de mi iglesia, dice el Señor vuestro Dios. Vosotros que conforme a mis mandamientos os habéis congregado en esta tierra, la tierra de Missouri, la cual es señalado y consagrado para el recogimiento de los santos. Por tanto, esta es la tierra prometida y el sitio para la ciudad de Sion. Esto era justamente lo que provocaba que David Whitmer y algunos otros estuvieran un poco temerosos, y de por sí el vecindario con las calumnias, con estas cartas, pues ya no veían a los miembros de la iglesia con buenos ojos, pero bueno, los toleraban, eran sus vecinos. Imagínense ahora pues ver, ¿no?, que en realidad la revelación del Señor decía que la tierra de Missouri pues básicamente iba a ser la herencia de estos santos, y que ellos iban a construir
su Sion, su tierra. Creo que estos son los planes a los que David Widmer se refería, y por eso no estaban seguros de que fuera lo mejor, de que se publicaran las revelaciones, debido a que si las personas de Missouri conocían los planes del Señor con esta tierra, traería más problemas. Ese era el conflicto, ya que las personas de Jackson se sentían intimidadas por la iglesia, y ahora publicar que los planes era poseer toda la tierra, imagínense el sentido que esto traería. Por eso tenían esta controversia. Este es el contexto en el que están nuestros personajes. Por un lado, el profeta José Smith y Sidney Rigdon, indicando, publiquemos para que nuestra imagen y las personas, los chismes, están dejando de confiar, mejor vamos a publicar la verdad. Y por otro lado, personas como David Widmer, comentando que al publicar esto podría causar más polémica y traer más problemas a la iglesia. Queridos hermanos, ¿qué harían ustedes si estuvieran en esa junta con los líderes de la iglesia y estuvieran en este momento? ¿De qué lado se inclinarían ustedes? ¿Del lado del profeta José Smith y Sidney Rigdon, que decían vamos a publicar las revelaciones y que las personas vean lo que creemos, no estamos diciendo nada malo? ¿O del lado de David Widmer, el cual pues en cierta manera no tenía razón? El populacho y la gente, pues al saber las intenciones con la tierra de Missouri, pues iban a sentirse despojados de su tierra y posiblemente esto sería un problema mayor. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer en el libro de Revelaciones en contexto cómo es el surgimiento de Doctrina y Convenios sección 1 debido a este suceso. Dada la responsabilidad de predicar y dado que la revelación del 30 de octubre, o sea, unos meses antes, declaraba que el Evangelio rodará hasta los extremos de la tierra, era indispensable que se publicaran las revelaciones que José ya había recibido. McLennan recordó más tarde que se dedicaron horas en la conferencia para analizar si se debían publicar las revelaciones antes de que por fin se decidiera imprimirlas. Por lo que después de debatirlo, el Consejo acordó publicar 10,000 copias de las revelaciones, y esto iba a llevar como título el Libro de los Mandamientos. Asignaron a Sidney, Oliver y William McLennan que escribieran un prefacio para este libro de revelaciones y que lo presentaran al grupo más tarde en ese mismo día. No obstante, cuando estos hombres presentaron el prefacio a la conferencia, los asistentes lo hicieron pedazos con críticas y le pidieron al profeta José que consultara al Señor al respecto. Entonces, ¿qué pasó? Estos hermanos se ponen a trabajar en lo que sería un prefacio. Sin embargo, al momento de presentarlo a la conferencia, pues al parecer no les gustó lo que habían escrito en este prefacio, no era lo que ellos esperaban y pues bueno, le piden al profeta que pregunte al Señor. Aquí estamos viendo cómo los líderes de la iglesia afrontan una crisis y cómo estar entre la espada, entre la pared, y qué es lo que hacen ellos. Vamos a leer. Después de arrodillarse en oración con la conferencia, José, según McLennan, dictó el prefacio por el Espíritu, mientras se hallaba sentado junto a una ventana de la sala en la que se desarrollaba la conferencia. McLennan recordó: José pronunciaba unas frases y Sidney las escribía. Luego las leía en voz alta, y si eran correctas, José procedía y dictaba más. Según McLennan, mediante este proceso se recibió el prefacio de lo que actualmente conocemos como la sección 1 de Doctrina y Convenios. Como podemos ver, Doctrina y Convenios viene a ser una luz en medio de una crisis de la iglesia. Me gustaría compartir con ustedes el versículo 6 de la sección 1 de Doctrina y Convenios,
el cual, como acabamos de leer, pues fue dictado por el profeta José Smith, una vez que recibió esta revelación en la conferencia. Y vamos a ver qué dice el versículo 6. He aquí, esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos, así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado para que os sea publicado, oh habitantes de la tierra. Como acabamos de leer, el Señor es muy claro y aquí nos está diciendo, a ver, yo voy a poner orden. Yo les di mis mandamientos para que sean publicados. Sí, les estoy dando estos mandamientos porque necesitan publicarlo. Como podemos ver, pues aquí se resuelve el problema. El Señor manda a que sea publicado el libro de Doctrina y Convenios que actualmente tenemos. Queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de esta historia? El Señor nos invita a dar pasos a pesar de la adversidad. Si hacemos un recuento de lo que acabamos de leer, ellos estuvieron en problemas por un mes y durante ese mes se esperaron a que Dios les dijera qué hacer. No. ¿Qué hicieron? Analizaron la situación por horas. A pesar de que todavía no sabían si se iba a redactar o si iba a publicar o no, se pusieron a redactar un prefacio. De esto aprendemos una lección que dice así: no te quedes ahí parado, empieza a avanzar. El Señor, una vez que ellos avanzaron e hicieron un prefacio que no les gustó a los demás, el Señor se manifiesta por medio del profeta José y les dice, según acabamos de leer en Doctrina y Convenios 1.6, publíquenlo. Y gracias a la perseverancia de avanzar, preguntar y estar horas ahí, es por lo que hoy tenemos el libro de Doctrina y Convenios. El Señor se manifestó a su gente después de que trabajaron, después de que tuvieron paciencia y después de que dieron los primeros pasos y cuando lo consultaron. Queridos hermanos, nosotros también vamos a tener dificultades. Habrá personas que hablen también de nosotros. Podemos seguir este mismo patrón de revelación que siguieron los líderes de la iglesia. Afrontar la adversidad, analizar la situación, tal vez nos llevará horas, días, y ponernos a trabajar. Y una vez que estemos trabajando, consultemos al Señor. Estoy seguro que Él nos dará su respuesta y Él nos ayudará a afrontar estos desafíos. Esto es lo que tenía para ustedes en este día. Espero lo hayan disfrutado y que en este estudio de Doctrina y Convenios 1 ustedes puedan escuchar la voz del Señor, que puedan recordar cómo fue que se ordenó a que se compilara cada una de las revelaciones que había recibido el profeta. Y por esta razón es que tenemos el libro de Doctrina y Convenios. Hasta pronto.